Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bienvenido, hermano, al programa Tema Bíblico. Y el tema bíblico que vamos a hablar hoy, con la voluntad del Señor, hablando que Jesús es nuestro abogado. Y el que tenga Biblia, que coja la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, y leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Jehová: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la expiación por nuestro pecado, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Aleluya. Amén. Es el tema de hoy, que Jesús es nuestro abogado. Y la razón, hermano mío, la razón más clara por la que el Hijo de Dios es llamado el Verbo, hermano mío, eso nos explica con la voluntad de nuestro Cristo. Esto nos explica, hermano, que nuestra mente hacia lo demás, y el Hijo de Dios fue enviado para revelar la mente de su Padre al mundo. Lo que el evangelista dice de Cristo demuestra que Dios afirma su existencia en el principio de su coexistencia con el Padre, y el Verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y no como instrumento. Sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. Aleluya. Desde más alto ángel hasta el más insignificante gusanito, Jesús participó a la creación. Todo se hizo con Él y para Él. Aleluya. Y esto demuestra lo bien calificado que estaba para la obra de nuestra redención y salvación. Pero la luz de la razón, así como la vida de los sentidos, se derriba de Él y depende de Él. Porque esto, hermano mío, lo que estoy hablando, esto, hermano mío, este Verbo eterno, esta luz verdadera brilla, pero las tinieblas no la comprenden. Por eso que tenemos que orar sin cesar, para que nuestros ojos se abran para contemplar esta luz, para que caminemos en ella. Que Dios abra nuestros ojos con la luz del Evangelio para que podamos caminar en ella, y así seamos sabios para la salvación por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pero dice la palabra: si alguno hubiera pecado, ¿qué es lo que pasa? Si alguno hubiera pecado, y este texto de Juan no habla para no pecar, porque la relación del creyente con el pecado es totalmente diferente a la del mundo. Porque nosotros no tenemos lazo con la práctica de desobedecer a Dios, porque la Escritura nos provee las normas con las cuales podemos conocer para agradar a Dios. Una de las principales características de cualquier que está en Cristo es que desea agradar a Dios en toda la áreas de su vida. Aleluya. Amén. Por eso la fragilidad humana, tenemos que hacer cuidado a la fragilidad humana, y tenemos que tener una relación de resistir al pecado. No significa que nunca vamos a fracasar. Como en toda batalla hay victoria y hay derrota.
y siendo honesto, hemos fracasado en algún momento y debemos de reconocer que ayer u hoy hemos pecado. Pero el pecado tiene una solución llamada arrepentimiento. Y esta es la base de nuestra relación con el Señor. Y te voy a contar una anécdota más o menos. Dice esa anécdota que había dos estudiantes que caminaban un cierto día por las calles de Londres y de pronto uno de ellos se detuvo frente a una casa de empeño y señalando que había un traje con un anuncio que decía: con alguna mancha estaba este traje, pero gran reducción del precio. Y este joven, pues, saqueado, paranoiado porque el traje le gustó y el precio, como tenía mancha, pues la señora le hacía un precio bajo por culpa de la mancha. A veces pensamos, hermano mío, que los jóvenes no se manchan, quizás muy poco, pero déjame decirte algo, es que los jóvenes mejor quizás se manchen muy poco, pero se manchan con los malos pensamientos, con pensamientos deshonestos. Su vida está desordenada. Hay jóvenes que tienen una vida desordenada y así nos manchamos, y cuando llegamos a ser de joven, pasemos a mayor, cuando llegamos a ser hombre, se nos valora y quedamos reducidos en el precio. ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Porque algunas manchas reducen el precio. Cristo pagó la salvación a un precio inestimable, pero como nos manchamos con el pecado, como nos manchamos con los malos pensamientos, entonces nuestro precio reduce. ¿Y qué está diciendo Juan? ¿Cómo puedo aplicar eso en mi vida? Como he dicho al principio, nosotros somos frágiles y nuestra fragilidad no es excusa para tener amistad con el pecado. Debemos oponernos constantemente a él y reconociendo que eso es amar a Dios en todo caso. No estamos exentos de fallar, pero tampoco es una excusa para alejarse de Dios. Si hemos pecado, debemos de acercarnos al trono de la gracia con un corazón sincero y lleno de arrepentimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso, hermanos míos, por eso Juan escribió esta carta, para que no pequéis. Pero si alguno peca, Jesucristo es el justo, Él nos defiende delante de Dios Padre. Aleluya. Por eso que la segunda parte habla de abogado, abogado para con el Padre. Tenemos a Jesucristo como abogado, hermanos míos, como defensor, como protector, intercedor y mediador. Jesucristo, y aparte que abogado, Él nos defiende, es nuestro defensor, es nuestro protector, Él nos guarda, el que intercede por nosotros, es nuestro intercesor y nuestro mediador en el nombre de Jesús. Y en la misión de Jesucristo, en su misión, el único mediador entre Dios y la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. Él se identifica como el abogado por excelencia y defiende nuestra causa de cuanto lo recibe como el único y suficiente Salvador. Él te defiende desde tu causa cuando tú lo recibes como el único y suficiente Salvador, y ya está en condición, nos justifica, y está en condición de que Él nos justifique delante de Dios y de los hombres, hasta mismo del infierno. Él nos justifica, porque Jesucristo el justo es nuestro abogado perfecto, y Él desea que todos sean salvos. Sin embargo, no todos lo desean a Él. Jesucristo quiere salvar a todo el mundo, es su deseo, pero no son todos los que desean estar con Él. Porque Juan declara en plural, no dice tengo a un abogado. Juan dice tenemos. Para muchas personas habla o plural. Tenemos, porque escribe Juan a una iglesia que permanece en Jesucristo. Lamentablemente, no todo puede decir lo mismo. Aunque la defensa está disponible,
aunque la defensa está disponible para todos, no todos la reciben, más algunos las rechazan, la defensa. Esta es una de las cosas más importantes de por qué permanecer fiel a Cristo. Porque esto nos va a ayudar a comprender por qué solamente en Jesús hay salvación. Solamente en su sacrificio tenemos el perdón. Solamente en su sacrificio tenemos el perdón de pecado. Si nos alejamos de Él y nos quedamos sin abogado, y por lo tanto solamente, ¿saben lo que queda? Si nos quedamos sin abogado, condenación, y no podemos recibir más nada más que condenación. Por eso, hermano mío, que el propósito de la muerte de Cristo fue el poder de proveer el perdón gratuito de pecado. No algo de forma temporal, sino permanente. Aquellos que están en Cristo han sido absueltos de la condenación, siendo justificados por Cristo delante de Dios. Por lo de todo el mundo, esto no significa que todos los hombres serán salvos. La salvación es un regalo para todos, pero no es recibido por todos. Lo voy a repetir, la salvación es un regalo para toda la humanidad, para todo el mundo, para el chino, para el blanco, para el negro, para el francés, para el español, para todo. La salvación es un regalo para toda la tierra, pero no son todos, pero no son todos que lo reciben, pero no es recibido para todos esa salvación. No son todos que reciben la salvación en su vida. Solo serán salvos aquellos que hayan creído en el sacrificio y que haga entregado su vida a Jesucristo. Solamente ellos serán salvos. Los que han creído en Jesús y en el sacrificio de Dios y que han entregado su vida sin Jesús, solo serán salvos aquellos. Pero Juan, no, explícame cómo tengo que hacer esta aplicación. Hemos sido, hermano mío, perdonados. Quizás no comprendemos el significado del perdón de Dios cuando lo recibimos, pero ahora, ¿qué haremos? Si fallamos, confiemos que no es el final del camino y tenemos un defensor, pero ¿y si nos alejamos del abogado? En ese caso no tenemos más remedio que el fuego eterno. Pero Dios te demanda para tener un defensor y para que mismo que falle y para que Dios te perdone, entonces tiene que permanecer en Jesucristo. Aleluya. Y voy a concluir con esto. Ese tema bíblico como Jesús, nuestro abogado. Dice, si alguno de vosotros han pecado, tenemos un abogado delante del Padre. Él fue el sacrificio para que podamos recibir perdón de pecado. Y Juan añade este tema. Y Juan pone este tema. Él dice que permanecer en Él, en Jesús, permanecer en Jesús, debe de andar como Él anduvo en la tierra. El que dice que es amigo de Dios debe de vivir como Dios vivió en la tierra. Aleluya. El que dice que permanece en Él como antes ha puesto ante nosotros a Dios como luz, por ejemplo, ahora nos llama también a Cristo para que podríamos imitarlo a Él. Pero sin embargo, no nos exhorta simplemente a imitar a Cristo, pero de la unión que tenemos con Él. Él prueba que debamos ser como Él, una semejanza en la vida y en los hechos, y eso demostrará que permanecemos en Cristo Jesús. Pero a partir de esta palabra pasa la siguiente cláusula, que inmediatamente agrega respetando el amor de los hermanos. ¿Qué está diciendo? Haber conocido a Jesús, sino también que tiene comunión con Él y permanece en su favor. Y esto Cristo va a probar y debemos de probar la verdad de su profesión, andando como Cristo anduvo, viviendo una vida de devoción y de obediencia a Dios, y de benevolencia y amar a su prójimo. Así caminó Cristo.
y no ha dejado ejemplo para que sigamos sus pasos. Tenemos que estar en Cristo. ¿Cómo puedo estar en Cristo? Es convertirse a la fe cristiana y haber recibido la remisión de los pecados, y permanecer en Cristo es continuar a ese estado de salvación, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y voy a acabar con esta pregunta, a lo que vengo de decir. Tenemos que vivir como Cristo, amar a su prójimo, vivir la obediencia. Tenemos que andar como Él y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora, todo lo que he dicho, que tenemos que amar al hermano, ayudar al hermano, andar como Jesús, permanecer en Él. La pregunta va aquí: ¿estamos viviendo de esta forma como está escrito ahí? ¿Lo estamos viviendo de esta forma? ¿O tenemos rincón contra un hermano? ¿O no obedecemos la palabra de Dios? ¿De qué forma estamos viviendo hoy en día? ¿La forma de seguir los pasos e imitar a Cristo? ¿O no lo hacemos? Con eso te voy a dejar. ¿Estamos viviendo de esta forma como está escrito en la palabra? Amar a tu prójimo, andar como Cristo anduvo en la tierra, vivir una vida de obediencia, amar a su prójimo y estar en Cristo y convertirse a la fe cristiana y haber recibido la remisión de los pecados, y tenemos que permanecer a Cristo y seguir en el estado de salvación, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos viviendo de esta forma? Ahí te lo dejo. Amén y amén. Hermanicos míos, esto era el tema que Dios ha puesto en mi corazón con la voluntad de Cristo. Eso es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, el tema bíblico de hoy: Jesucristo como abogado. Y lo que te he dicho, tenemos que amar a nuestro prójimo y viviendo en obediencia y convertirse, estar en Cristo y permanecer en Cristo, en el crecimiento y en la gracia de nuestro Señor. Si estamos viviendo así, amén. Pero si no estamos viviendo de esta forma, pidemos al Señor que nos ayude a imitarlo y a vivir conforme está escrito en su palabra. Hermano mío, hasta aquí el tema bíblico de hoy. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis, y os digo al próximo programa, tema bíblico, y os digo bendiciones para todos. Shalom. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan.